Por lo general, nosotros decimos de la teoría a la práctica, pero hoy veremos el tema del ejemplo a la práctica. Fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo allí en Lucas 9 con sus discípulos. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana, este tiempo devocional en el cual ya hemos avanzado. Doy gracias también por mis hermanos que comparten a diario, por Pastor Ricardo que también comparte a diario su evangelio, su palabra, su devocional en estos tiempos. Y permítame orar e iniciamos. Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por los hermanos y amigos que nos escuchan al otro lado de la pantalla, Señor. Te alabo, Señor, y te bendigo en este día, Señor. Recibo de ti tu bendición, más bien, porque en realidad es que el mayor bendice al menor. Gracias, mi Señor, por este día. Gracias por este tiempo. Te doy gracias por todos los que nos escuchan, por los que escucharán posteriormente este devocional. Y te pido, Señor, que se haga hoy tu voluntad por encima de la nuestra. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos y amigos, abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 9, desde el versículo 1. Allí empezaremos, avanzaremos tal vez hasta el versículo 9, si el Señor nos lo permite. Entonces, por favor, abra su Biblia allí en Lucas capítulo 9 y versículo 1 y leemos de la siguiente manera. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Bien, ¿reunió a quiénes? Hizo una reunión especial ¿con quiénes? Con sus 12 discípulos. Los mismos que allí en Lucas 6 él había llamado para sí y les dio unas instrucciones. Bien, allí en Lucas 6 había iniciado el adiestramiento, había iniciado la instrucción y observamos una progresión en este adiestramiento. Primero vemos un gran discurso, ¿verdad? Pero allí en Lucas capítulo 8 vemos la liberación de un endemoniado en frente de sus discípulos. Vemos que él también calma la tempestad. Vemos cómo él sana a una mujer y también cómo resucita a una niña. Milagros progresivos. Desde allí, desde Lucas 6, había una relación de comunión con el maestro. Había empezado allí un adiestramiento, una enseñanza, había empezado allí una instrucción y hasta el momento ellos eran observadores de los milagros y las maravillas. El texto nos dice que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Estos hombres y esa enseñanza que habían tenido durante apenas unos meses atrás era especial, porque toda limitación humana podría haber opacado el propósito de Dios, pero no fue así. No fue así. Las limitaciones humanas no habrían de por qué opacar el propósito de Dios si es que ellos estaban andando con el Maestro. Ellos estaban andando con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos estaban abandonando las cosas en las cuales ellos eran unos expertos. Sí, ellos dejaron las redes, ellos dejaron sus propios caminos, dejaron el cobrar impuestos y ahora, hace algunos meses atrás, tenían su vida común y corriente, pero viene el Señor a hacer un llamado. Y aquí en Lucas 9 les dice que les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Les dio poder y autoridad sobre los demonios y también para sanar enfermedades. ¿A quiénes? A estos 12 que estaban en su reunión especial. A esos 12 que enviarían con una misión específica. Ellos ahora eran sus delegados. Ellos ahora eran sus representantes. Ellos ahora eran sus apóstoles. Hay un término que es Shaliá. Allí este término era conocido y eran los delegados con el mismo respeto, con la misma confianza, pero no con su propio mensaje.
llevaban el mensaje del maestro. Por eso dice aquí en el versículo 2, leemos, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. A predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Era clara su instrucción. Era claro lo que ellos tenían que hacer. Ellos observaron lo que hacía el maestro, pero hasta este momento habían observado los milagros y maravillas, pero la experiencia propia sería maravillosa. Lo que vamos a ver a continuación sería muy especial. Del versículo 3 al versículo 5 vemos las instrucciones y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Las instrucciones eran muy claras. En pocas palabras, Dios sustentaría y adicional, el recibimiento sería voluntario. A nadie se obliga. A nadie se obliga. El recibimiento a estos 12 sería voluntario y adicional, el Dios eterno sería quien sustentaría su viaje, sería quien sustentaría su camino. De allí una aplicación corta. Dios es quien te sustenta. Dios no obliga a nadie y Dios es quien está viendo por ti. Él es nuestro sustento. Él es quien obra para su gloria en nuestras vidas. Entonces, Dios sería quien sustentaría a ellos y el recibimiento sería voluntario. Y aquí tenemos un resultado. El resultado es el versículo 6. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Como lo dijimos, ellos dejaron sus redes. Ellos dejaron sus propios caminos. Dejaron de cobrar los impuestos en el caso del Mateo, el publicano. Ellos dejaron sus propias vidas. Ellos lo dejaron todo. Dejaron familias, dejaron casas, dejaron todo por seguir al maestro. Ellos en ningún momento se habían convertido en hombres ociosos. No, los 12 no eran hombres ociosos que andaban de arriba y para abajo con su nuevo amigo. No es así. Ellos, al contrario de ser hombres ociosos, se habían convertido en estudiantes de tiempo completo. Estudiantes de tiempo completo. Ahí estaban con el maestro. Habían pasado desde Lucas 6 y habían iniciado unos 18 meses que hasta este momento eran los 18 meses más maravillosos de sus vidas. Esto sería inolvidable para ellos. Mire lo que dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. El evangelio lo vimos este fin de semana pasado. Nos recordaron el Viernes Santo su muerte, la muerte de Cristo, su sepultura, pero también su resurrección. Sí, en el tiempo del Señor Jesús, muchos se atribuían el título de Mesías. Muchos decían, yo soy alguien, yo soy el Mesías. Solo que dicho poder y autoridad no les era posible transmitirlo a sus discípulos. Lo que sí hizo aquí el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eran hombres fraudulentos. Usted va a ver el caso de un tal Teudas por allí en Hechos, más adelante. Dice Gamaliel que se levantó un tal Teudas, alcanzó como 400 seguidores, pero murió Teudas y sus discípulos fueron dispersados. Pero el evangelio es la buena noticia de que Cristo vino, mi amigo. Si usted no ha escuchado el evangelio, aquí dice que ellos anunciaron el evangelio, anunciaron que estaba Cristo presente, que había un Salvador, que había un Mesías pisando Israel. Pero hoy anunciamos que ese Mesías vino, pero fue muerto. Fue clavado en una cruz, fue sepultado, pero al tercer día se levantó de entre los muertos.
lo que no pudo hacer Teudas, lo que no pudo hacer las demás personas, pero Cristo ha resucitado y tenemos una esperanza gloriosa. Era lo que anunciaban ellos por todas partes. Aplicación: ¿cómo estamos nosotros anunciando el Evangelio? Esto que sucedió causaría algo importante en una persona. Miremos el versículo 7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Este Herodes era el gobernador de Galilea y estaba perplejo, estaba asombrado. Él estaba, en realidad, había captado su atención de manera especial. Dice, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Algunos decían, Juan ha resucitado y por eso está pasando estas cosas. El poder de Elías. Dice, otros, Elías ha aparecido. Sí, Elías, un hombre especial, un profeta de Israel con milagros espectaculares. Malaquías decía que él iba a venir. Y otros, algún de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes. Entonces, como él escuchaba todas estas cosas, y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Sí? Este fue el Herodes que encarceló a Juan y lo hizo decapitar. Estamos hablando de Juan el Bautista. Dice, ¿quién pues es este? ¿Y de quién oigo tales cosas? Y procuraba verle. Algunos estudiosos dicen que procuraba verle con unas intenciones terribles, no con buenas intenciones. Si así pude matar a Juan, de pronto puedo matar también a este. Entonces había algo que le llamaba la atención, había algo que estaba pasando allí, no era algo normal, no era otro obrero fraudulento que se había levantado, era ya el Señor Jesucristo y sobre todo dando poder y autoridad a sus discípulos. Esto podría tener en jaque al imperio. Entonces este hombre pasa esto. Después de que pasa eso con sus discípulos, Herodes oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Bien, podríamos preguntarnos en estos tiempos, ¿por qué en nuestros tiempos no vemos un movimiento tal de milagros? ¿Por qué en nuestros tiempos no vemos un movimiento tal de milagros? La respuesta es básica, pero antes de esta respuesta quiero citar lo que dice Tim Keller en cuanto a milagros. Él dice, nosotros, la gente moderna, pensamos en los milagros como la suspensión del orden natural. Una vez más, nosotros, la gente moderna, pensamos en los milagros como la suspensión del orden natural. Pero el propósito de Jesús era restaurar el orden natural. Es lo que hace el Señor. El Señor no pausa el mundo para introducir algo nuevo, no. Él lo que quiere es restaurar el orden natural. En ese orden de ideas, ¿vemos milagros hoy? Una vida nueva en Cristo es un milagro. Una vida nueva en Cristo transformada por el Salvador es un milagro. Nos debería alegrar cuando alguien viene a los pies de Cristo, queridos hermanos. Nos debería llenar de gozo y alegría. Además, creo que Dios hoy obra y también obra en milagros. Pero observemos lo que la Escritura muestra en cuanto a 3 periodos de milagros. Primero, Moisés y Josué. Recuerda allí la salida de Egipto, las plagas de Egipto, la conquista de la tierra prometida. Eso fue un periodo que la Escritura nos muestra de grandes milagros. ¿Recuerda usted también otro periodo especial de milagros extraordinarios con Elías y Eliseo? Con el profeta Elías, el mismo que nos muestra la Escritura aquí en Lucas 9, capítulo 8. Profeta Elías y su discípulo Eliseo. El profeta Elías y el profeta Eliseo. Otro periodo grande de milagros. Pero también la Biblia nos va a mostrar otro periodo de milagros. Y es precisamente. Jesús y sus discípulos. Jesús y sus apóstoles. Entonces vemos por lo menos 3 periodos importantes de milagros en la Escritura. Jesús y Hechos de los Apóstoles. Vemos Elías y Eliseo. Y vemos también Moisés y Josué. 3 periodos. ¿Para qué? ¿Para qué se dieron esos milagros? Seguramente para hacer un show
en un edificio? Seguramente para decir estoy sano, pero pasado mañana ya estoy enfermo de nuevo. No es así, queridos hermanos. No es así, no ese es el propósito. ¿Para qué? ¿Con qué propósito se hicieron estos milagros? Primero, autenticar el mensajero de Dios. Dios, por medio de los milagros, quería autenticar el mensajero de Dios. Segundo, Él señala la llegada del reino de Dios y la restauración de la creación. Sí, es lo que hace el Señor. Él señala la llegada del reino de Dios. Lo estamos observando aquí. Dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Con qué propósito? Con el propósito de señalar la llegada del reino de Dios y la restauración de la creación. Pero adicional a esto, ¿cuál otro propósito hay? Entonces vemos, número 1, autentica el mensajero de Dios. Número 2, señala la llegada del reino de Dios y la restauración de la creación. Y número 3, autentica el mensaje del evangelio y la llegada de un nuevo tiempo en la historia de la redención. Lo repito porque lo leo textual. Autentica el mensaje del evangelio y la llegada de un nuevo tiempo en la historia de la redención. Queridos hermanos, de esta manera podemos observar que estos discípulos estaban obedeciendo al propósito de Dios. Es más, vamos a ver en la vida de los discípulos cómo esto fue tan especial, cómo ellos pudieron cumplir el propósito de Dios, cumplir con ese auténtico mensaje del evangelio y la llegada de un nuevo tiempo en la historia de la redención, el establecimiento de la iglesia. Entonces, una vez cumplido estos tiempos y estos periodos, por eso no vemos, digamos, ese movimiento de milagros como lo observamos aquí en la escritura hoy día, porque la escritura, adicional a eso, está el canon completo y tenemos la palabra profética más segura, pero también tenemos un Dios eterno y perfecto que nos da instrucciones claras en cuanto a la iglesia y que en Él estamos seguros, queridos hermanos. Dios es perfecto, Dios es fiel, Dios, sí, por supuesto, está interesado por tus necesidades, pero adicional está interesado por un plan más grande, por un plan maravilloso de redención, en el cual, si tú ya has creído en Cristo, estamos firmes en Él y podremos avanzar con Él observando la Escritura y también compartiendo la verdad del Evangelio. Queridos hermanos y amigos, termino con esto. 5 cosas por las cuales el proceso de los discípulos no sería fácil. Esto nos lo dice John MacArthur allí en su libro 12 hombres comunes y corrientes. 5 cosas con las cuales el proceso de cualquier discípulo no sería fácil, pero lo vemos en sus 12 discípulos. 5 cosas en las cuales la vida en Cristo de pronto no será fácil, pero Dios es poderoso y Dios trabaja de una manera perfecta. Primero, estos discípulos eran lentos para oír y entender, eran torpes, necios, ciegos, dice la Escritura. Ellos eran lentos para oír. Ellos eran lentos para entender, para comprender las cosas. 18 meses no bastaron. Así que, ¿cómo solucionó esto el Señor? Pues Él resucitó. Qué más maravilloso en esta semana que estamos recordando. Él resucitó, querido hermano y amigo. Recuerde para su vida en este día, el Señor está vivo. Estuvo con ellos aún más días. Nos dice la Escritura que Él apareció a más de 500 hermanos. Estuvo compartiendo con ellos más tiempo y como si fuera poco dejó al Santo Espíritu. Número 2, ellos no eran humildes, así como tal vez tú y yo en muchas ocasiones no somos humildes. ¿Cómo les enseñó? Él les dio un ejemplo, lavó sus pies. Adicional a eso, Él se humilló hasta la muerte y a la muerte de cruz. Por eso hoy estamos enseñando del ejemplo a la práctica. Tenemos ejemplo al Señor Jesucristo. Número 3, ellos carecían de fe. La mayoría de los milagros, así es de que Jesucristo, la mayoría de sus milagros los hizo en presencia de sus discípulos, pero ahora lo experimentarían. Número 4, ellos tenían falta de compromiso, tal vez como usted y como yo. Ellos abandonaron
Ellos abandonaron al Señor. En el tiempo donde más debían estar con Él, ellos lo abandonaron. ¿Cómo el Señor hizo esto para solucionar esto? Él oró. El Señor ha orado por ellos, por sus discípulos, pero también ha orado por usted y por mí. La Escritura claramente dice, por los que han de creer en la palabra de ellos. Entonces, Él ha orado por usted y por mí. Entonces, el Señor intercedió. Si hay falta de compromiso, mi hermano, el Señor intercede por usted y por mí. Y quinto, no tenían poder, eran débiles e indefensos. Así es de que ahora el Señor les da poder. Realizarían milagros, pero en otras ocasiones no. Ustedes van a recordar y vamos a observar más adelante cómo ellos regresan. Pero les dijo que recibirían al Espíritu Santo, pero recibiréis poder. Y entonces me serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se cumplió en Hechos 2, mi hermano. El Espíritu Santo vino y revistió de poder a ellos, les llenó de poder. Mis hermanos, terminamos así en esta mañana. Tenemos debilidades, no somos humildes, carecemos de fe, somos lentos para oír y entender, no tenemos poder, tenemos falta de compromiso. Mis hermanos, hay solución en la persona del Señor Jesucristo. Continuemos conociendo más. Les espero en nuestro próximo devocional. Oramos y terminamos. Padre, muchas gracias por tanto amor y cuidado. Gracias por tu vida, Señor Jesucristo. Gracias por tu vida vertida en otra vida con tus discípulos y gracias por lo que ellos hicieron, enseñaron, Padre. Y gracias, Señor, por lo que podemos observar de tu palabra. Te amamos solo a ti, Señor. Haz tu voluntad en nuestras vidas y en ti esperamos. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Feliz día.